Buenas tardes, bienvenidos a todos a este Salón de Actos de la UNED. Al final este es el primer acto prácticamente del Festival Barbitania que se inaugura hoy. Para nosotros es un placer poder apoyar este proyecto. Cuando nos lo vinieron a proponer, nos pareció que era una magnífica idea hacer un recopilatorio del poemario de Joaquín Coll. Y desde luego pues quiero agradecer todas las colaboraciones, tanto a las familias, a amigos, a Juan Carlos y a todos los que luego vais a estar aquí también leyendo los poemas. No he tenido oportunidad de leerlo, pero lo haré en estos días y estoy segura que me van a encantar. Y bueno, pues nada, os doy la bienvenida al festival en este primer acto y agradeceros a todos vuestra presencia e invitaros a participar en el resto de actividades. Muchas gracias. Autoridades, amigos y amigas, buenas tardes y gracias a las personas que nos han invitado, a las organizaciones distintas del premio de Barbitania, las personas que nos han ayudado también a preparar la edición del libro, la cantidad de amigos y amigas que han estado y están detrás de este proyecto desde hace 5 años. Bienvenidos por acompañar esta presentación. La antología, biografía poética más bien de Joaquín Coll, es el resultado, como os decía, de una conjunción de astros que ha tenido como resultado este libro. Joaquín solía contar con buena memoria y gusto que en 1978, respondiendo a las prisas de los editores de un libro guía sobre Barbastro, escribió una receta de cocina tradicional altoaragonesa y la bautizó como truchas del Cinca a la Fina. El plato en cuestión, advertía Joaquín, ni era tradicional ni había existido nunca, y decidió bajarlo a la sartén, empujado por las urgencias editoriales desde su mundo de la fantasía. Pero las cosas fueron más lejos de lo que hubiese deseado, porque en ediciones posteriores, afamados expertos y muy versados en este caso en gastronomía, publicaron en sus libros aquella excelsa receta. Debo confesar que ahora tal vez no lo haría, terminaba Joaquín su anécdota, no sé si un poco apesadumbrado. Medio siglo después, cuando comencé a leer el libro familiar que Alfonso Ordín, que nos acompaña, y unas amigas regalaron a Katy, que también, como veis, nos acompaña, descubrí una fábula en la que Joaquín cuestionaba de nuevo lo endebles que pueden ser las creencias, aunque se apoyen en la preponderancia sagrada de los medios de comunicación y la política, algo en lo que Joaquín se implicó durante toda su vida. Se trata de la llamada Fábula de los loros, un poema supuestamente escrito para niños en el que se cuenta cómo 8 pájaros y 2 hormigas deciden constituir una asociación de municipios en el bosque. Un día deciden celebrar una reunión política y, lo siento, pero ustedes tendrán que leer el poema si quieren saber qué pasa con estos animales. Porque acercarse a los afectos y al carácter del poeta, como yo he tenido la suerte durante los últimos meses, es descubrir a un Joaquín sentencioso, agudo, insólito, desconcertante a veces, rasgos matrices que lo conformaban y nos sirven para querer y comprender un poco más a nuestro Joaquín Coll. Pero lo importante viene ahora. Y como vamos a continuar esta presentación con las palabras de su esposa y compañera Katy y 9 amigos que nos van a leer poemas, me apetece que Katy, por favor, nos expliques la historia de este libro, que es lo más importante. Bueno,
Me vais a permitir que lo lea porque si no, pues las emociones me van a traicionar. Entonces voy a leer lo que he preparado. Primero quiero daros la bienvenida a todos, a la concejala, a María Ángeles Naval, que es la coordinadora de esta Semana Cultural Barbitania, a todos vosotros, amigos y amigas y familia. Y también quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Concha, compañera de Pedro Oliete, persona muy importante en la vida de Joaquín, en su vida estudiantil, en su vida de juventud y también en su vida literaria y poética. A Joaquín le hubiera encantado presentar su poemario. Durante los 5 años desde su fallecimiento, me he encontrado acompañada por buenos y sabios amigos que han tomado en sus manos la aventura de editar este libro de poemas. Algunos estaban cerca de mí en aquellos momentos y me ayudaron. Revolviendo papeles en el despacho encontraba muchos escritos, artículos, recetas, pero sobre todo un montón de cuadernos de poemas. Era lo que más le gustaba hacer, escribir poesía y leer poesía. Siempre decía que le ayudaba a mantener las ideas claras, a expresar sus inquietudes, sus recuerdos, sus preocupaciones y sus pensamientos. En este libro, pues, tenemos a Joaquín muy cerca, a nuestro lado, y este es el afán que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy. Fue en los comienzos del año 2020 cuando le di a nuestro amigo Alfonso Ordín los cuadernos de poemas, que eran numerosos y bastante desordenados. Enseguida llegó el confinamiento y tuvo tiempo para leerlos y transcribirlos. Habían sido amigos desde niños y compañeros de juventud en Barcelona, acompañados siempre por su querido amigo Pedro Oliete, que a veces corregía los poemas de Joaquín y a quien Joaquín le dedica algunos de estos poemas. Alfonso hizo un arduo y difícil trabajo, transcribiendo, ordenando y seleccionando. Sé que disfrutó de sentirse tan cercano a Joaquín, recordando los días de juventud en Barcelona. Para mi sorpresa, este trabajo se convirtió en un libro que Alfonso y unas queridas amigas me regalaron. Fue editado por la imprenta Dos Capitanes y este es el germen del poemario que presentamos hoy. Juan Carlos lo leyó, le gustó y con el entusiasmo y la fuerza que le caracterizan, se puso manos a la obra para gestionar su publicación. Enseguida nos pusimos en contacto con Fernando Encinar, de la imprenta Moisés, que desde el primer momento me había ofrecido su colaboración. Otros entrañables amigos han colaborado en esta tarea, bien iluminando el libro con preciosos dibujos o escribiendo sobre Joaquín textos que me han emocionado y que os van a gustar y en ellos vais a reconocer a Joaquín. Los poemas reflejan el estado de ánimo del poeta. Algunos son dulces, otros amargos, unos tiernos y otros duros, escribe Alfonso Ordín. La poesía para él fue una necesidad intelectual, nos dice José Domingo Dueñas. Antonio Abarca escribe que la poesía se instaló en sus vidas para siempre en la salud y en la enfermedad. Carlos recuerda que era tenaz en sus ideas y tolerante con las ajenas. Sol lo ve como un contador de historias divertidas y a veces inventadas. Severino nos recuerda que sus años en Barcelona lo prepararon para un regreso a Barbastro reivindicativo y creativo. La trayectoria vital de Joaquín no se entendería sin su compromiso político, dice José María Azpiroz. José María Lacoma nos cuenta cómo Joaquín destilaba palabras igual que destilaba buen licor en la Casa de las Cellas con sus amigos. Emilio Casanova
lo ve multidisciplinar como una navaja suiza. Le encantaban las navajas, igual que a su padre Ceferino. Lolo San Pedro escribe: el estilo joaquinesco hacía fáciles las cosas y se ocupaba de que a la ciudad no le faltaran las palabras pensadas y escritas. Miguel Maynar nos ha regalado los amarillos de la portada. Jaime Bruno nos ha dibujado la Casa de las Cellas y el Ex Libris de Joaquín. Y tenemos los bonitos dibujos de Julián Narbón. Ese pajarillo de la última página debe de ser el que escuchaba en las noches primaverales durante los largos y penosos insomnios. A todos ellos les agradezco su cariñosa colaboración. Cuando tuve fuerzas y leí los últimos poemas que expresaban su estado de ánimo, me estremecí y no pude seguir. Hasta hace pocos días no he podido retomarlos. Darme cuenta de lo cercana que sentía la muerte fue una sensación extraña, como si nunca llegaras a conocer la intimidad de la persona que más has querido. Leyendo sus poemas, os acercaréis a sus inquietudes, la muerte, los amigos, la sequía, el huerto, el paisaje, política, sus hijas, su nieta Martina, y a sus amigos y a su amigo Pedro en Barcelona. Y retratos maravillosos a tantos amigos fallecidos antes de tiempo. A muchos de ellos los vais a reconocer. Como sabéis, estuvo involucrado en los quehaceres ciudadanos desde asociaciones culturales y desde el ayuntamiento y en esta misma Semana Cultural como miembro del jurado de poesía, en el que estuvo durante muchos años, y en el premio de humor La Mueca del Pícaro, que él mismo se inventó. Pienso que esta ciudad no hubiera sido la misma sin Joaquín. Esto me lo dijo el otro día un amigo muy querido y yo creo que tiene razón. Queremos agradecer nuestra familia, mis hijas y yo, todo el trabajo que habéis realizado. Amigos Alfonso, Juan Carlos, Fernando. Amigos también que habéis participado con vuestros escritos y dibujos. Y a las instituciones que han colaborado. El Centro de Estudios del Somontano. Siempre ayudaron a Joaquín en sus publicaciones literarias. A nuestra fundación Ramón y Katia Zin. Al Ayuntamiento de Barbastro y su área de cultura. Y a su coordinadora María Ángeles, que han respondido cariñosamente a nuestra petición de poder hacer esta presentación dentro de esta Semana Cultural Barbitania. También a la UNED, que nos ha prestado esta estupenda sala, el apoyo audiovisual de sus técnicos y la colaboración de sus trabajadores, y finalmente a todos vosotros, que desde que falta Joaquín me habéis acompañado. Sentirlo como un regalo que él os hace. Un abrazo para todos, que disfrutéis de vuestro amigo y de esta Semana Barbitania. También quiero felicitar al ganador o ganadora del premio La Mueca del Pícaro. Felicidades. Bien, pues seguimos con la presentación y en este caso, como si fuera una escuela de niños y de niñas, pues vamos a ir llamando por orden alfabético a los niños y niñas para que salgan a leer los poemas que han elegido. En su momento hicimos una especie de triquiñuela, también de niños. Nos pusimos en contacto con los amigos que van a leer y les propusimos que eligieran un poema con la condición de que no conocieran entre ellos los poemas que habían elegido, para ver si podíamos hacer alguna pifia posteriormente, pero no se nos permitió porque coincidieron, en todo caso coincidió un poema que luego
lo pudimos solucionar, porque la negociación con estos niños siempre ha sido muy fácil. Entonces no ha habido gran problema, como digo. En este caso, Antonio Abarca, pues como bueno, es la A, pues le corresponde leer el poema, y entonces ya perdonarás que sea un maestro tan exigente, ¿verdad? Pero muchas gracias. Yo lo que os propongo, si quieres subir, por favor, lo que os propongo es que, si es posible, por cuestiones también de organización y de tiempo, que siempre nos apremian, si os parece, aplaudimos después, al final de todos los poemas, y de esa manera yo creo que vamos organizando la otra parte que nos queda. Antonio, pórtate bien y léenos el poema, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En julio de 1988 causé baja en el ayuntamiento como arquitecto municipal por la grave enfermedad que padecía. No me sustituyó nadie. En noviembre de ese mismo año me rogaron volver a la oficina técnica, pues los expedientes se acumulaban. Hacía poco había recibido la última sesión de quimioterapia y no me encontraba bien, pero me incorporé sin que me hubieran dado el alta médica. Para ir a trabajar a las 8 de la mañana había que levantarse a las 6:30. Estaba muy débil, delgado y blanco como un papel de fumar. Iba andando a la casa consistorial. Tenía frío. La jornada hasta las 3 de la tarde se me hacía interminable. En diciembre, antes de las Navidades, un grupo de amigos, encabezado por Joaquín, organizó una cena en el Hotel Europa de nuestra ciudad para celebrar el 10º aniversario de Acuso y mi recuperación aparente. A los postres, mi amigo leyó el soneto que hoy les traigo aquí, que había compuesto para la ocasión, con la siguiente dedicatoria: a Toñé Abarca, amigo de dar cosas al viento, que casi se nos queda en el intento de seguirlo queriendo. El soneto se titula Soneto de amor a los planetas y estrambote en el 10º aniversario de Acuso. Hemos envejecido con el tiempo entre sueños de amor y caracolas, entre azucenas blancas y amapolas, banderas en frenético intento. Las cosas son así como en los cuentos, unos buscando la esperanza sola de aquietar el envite de las olas, otros tal vez dando cosas al viento. Hemos sido deseos solamente, vestigios de un planeta solitario, piedrecitas con cara sonriente. Hemos amado tanto este escenario que por hacerlo nuestro eternamente lo hemos robado a un Dios innecesario. Y ahora viene el estrambote. Cada hombre tiene su primavera, cada piedra su lecho, cada árbol tiene su espacio, cada bosque tiene su aliento, cada espacio tiene su tiempo, cada tiempo tiene sus flores. Este planeta que habitamos es un planeta generoso, es un planeta abierto hacia el futuro de más hombres, más cosas, más rojas amapolas, más niños memorables, más batallas de Acuso. Joaquín Coll, diciembre de 1988. Bueno, José María Azpiroz nos va a leer también, o va a leer el fulgor de los hechos. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Bien, yo he elegido este poema porque sé la importancia que daba Joaquín a la historia, al pasado, sobre todo al pasado más reciente, y entonces el fulgor de los hechos tiene mucho que ver con la memoria histórica. Dice: la memoria se escribe día a día, cuando leemos en la cara de los niños o miramos tiernamente los hechos, cuando tienes miedo del futuro y notamos a un político serio. Desde estas mismas líneas que estoy depositando, estoy fabricando la memoria. La memoria para el futuro es el fulgor de los hechos, y de los hechos quedan las palabras. La memoria es de todos, solo cuando se escribe. Bueno, muchas gracias. No sé si nos hemos dado cuenta, quizás sí, cuando
cuando hemos entrado que sonaba una música. Hablando con Katy un día le preguntaba, yo esto no lo conocía, y le preguntaba a Katy qué música es la que le gustaba a Joaquín, y entre otras muchas parece ser que había una pieza que creo que es una danza humorística. Esa pieza se titula La Badinerie, y entonces con esa idea al entrar hemos intentado que nos sonara ya esa especie de ese sentido del humor, de marcha rápida. En este sentido también Emilio Casanova, también amigo de Joaquín y de la familia, pues nos va a recitar justamente el poema que tiene por título La Badinerie, y creo que también nos quiere contar algo antes de su poema. Gracias, Emilio. Y como decía Juan Carlos, efectivamente yo este poema lo tenía, aparte de haberlo leído en la primera edición que se hizo tras la muerte de Joaquín, creo que me lo había enviado Joaquín en unos años antes, unos pocos años, no sé cuánto, no mucho. Bueno, la cosa es que me pareció precioso el poema que os voy a leer. Curiosamente, además, hace unos pocos días, creo que fue el domingo pasado, oí en la radio a Juan Luis Arzuaga, al paleoarqueólogo, paleoantropólogo más bien, que es un hombre muy divertido y muy sabio, y contó una historia muy, muy divertida y muy hermosa, que os paso a leer. Es muy cortita. Dice: tengo un amigo con el que hacemos excursiones por Asturias, y cuando hemos subido caminando a una montaña, saca una botella de sidra, un trozo de buen queso y una hogaza de pan, diciendo solemnemente: ¡qué bien vivimos los ricos! Esto es la demostración del epicureísmo bien entendido. Comamos y bebamos, esto es de Epicuro. Comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Dioses, puede que los haya. Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé y no tengo modo de saberlo. Pero sí sé, porque me lo enseña la experiencia diaria, que sí existen, ni se ocupan, ni se preocupan por nosotros. El placer es el principio y el fin de la vida feliz. La muerte es una quimera, pues cuando yo estoy, no está ella, y cuando ella está, soy yo el que no está. Nada es suficiente para quien suficientemente es poco. ¿Quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Debemos meditar sobre las cosas que nos reportan felicidad, porque si disfrutamos de ella, lo poseemos todo. Y si nos falta, hacemos todo lo posible por obtenerla. Y ahora viene el poema. Si lo consigo encontrar. Bueno, lo he encontrado. Bueno, y disculpadme porque tengo una voz bastante... En fin, he perdido un poco la voz y ¿qué le vamos a hacer? Sé leer poemas, pero no recitarlos. Bueno, voy a ello. Badinerie, de la suite orquestal de Johann Sebastian Bach. Son días dolorosos. Son días dolorosos aquellos en que los pájaros picotean la memoria y abundan los ocasos con la mirada puesta en el vacío. Cuando te pasan esas u otras cosas mayores, te aferras a los pocos recuerdos que permanecen vivos y te abandona la fuerza de amar lo cotidiano. Ves entonces lejana la vida que te dieron tus padres, destrozada tu vieja juventud e inservible tu estima. Ahora das por sentado que en cada instante crece el riesgo de volver a la nada y que de nada sirve la conciencia del hecho, ni el miedo de que ocurra lo que es inevitable. Es el momento de disipar los huecos del olvido, de ahuyentar de tu pelo los pájaros gregarios, de rellenar de tregua los quebrantos y apaciguar el miedo. De vez en cuando consigo abandonarme, embargado por la música de Bach, sumido en el burlesco ritmo de la Badinerie. Otras veces, solo el dolor mitiga la falta de destreza en eludir preguntas. Este es el poema, y solamente deciros una cosa, porque aparte de que esto es más bien triste el texto,
Dos cosas quiero deciros. Badení en francés es broma, es juego, un juego, broma, una historia broma. Pero en alemán es baño. Quiero decir, hasta en eso tenía sentido el humor, Joaquín. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. José Domingo Dueñas también va a leer otro poema, creo que se titula Flores. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Carlos, Katy, Alfonso. Bueno, yo conocía a Joaquín, pero la verdad es que lo he conocido más en estos últimos meses, cuando Juan Carlos me pasó una serie de poemas suyos para revisarlos, para leerlos y para hacer un pequeño texto. Entonces, yo sabía que a Joaquín le gustaba la poesía, pero he descubierto que era un poeta de los de verdad, es decir, de los que no alardean de la poesía, sino de los que la llevan muy dentro, ¿no? Había leído mucha poesía y eso se nota en sus textos, y he elegido este poema, Las Flores, porque parece intrascendente, parece algo frívolo, pero yo creo que no es así en absoluto, porque demuestra un poco esa especie de panteísmo que se refleja en los textos de Joaquín, ese amor a la naturaleza, esa fusión con el todo. Me pareció un poema precioso. Las flores son hermosas, sean prímulas, rosas, margaritas, madreselvas de alargados labios o abiertas y admirables flores rojas de hibisco. Las flores además son únicas, fugaces, exclusivas, en lugares inciertos lejos de los caminos que pisotea el hombre. Brotan flores ocultas y otorgan su presencia a quien nunca las mira. Y el silencio las mima. Fuera de allí los hombres ignoran su belleza y las palabras sobran. Este es el poema. Bueno, José María Lacoma nos va a leer también Porque sé que sin mí. Buenas tardes. Yo conocí a Joaquín como poeta el año, hace muchos años, muchos. Joaquín debía tener 18 años entonces, 17, y había presentado unos poemas a un certamen literario, unos juegos florales, como se dice, y yo estaba en Barcelona, yo era profesor en un grupo escolar, y leí aquel poema, recuerdo que estaba dedicado a la Navidad, que es un poema que no sé dónde está. Tú me hablaste una vez, Alfonso me habló una vez, un poema muy divertido, ¿no? El abeto triste se llamaba, que no sé dónde está ese poema, ha desaparecido. No. Bueno, y a partir de entonces yo conocí a Joaquín, evidentemente, de los escolapios, de aquellas aventuras de los escolapios de resistencia que teníamos ante toda aquella maquinaria represiva que nos hacía ir a misa todos los días, y a partir de entonces ya siempre tuve una gran amistad con Joaquín, amistad entrañable, profunda, y consecuencia de eso ha sido, al leer los poemas, estos poemas que se han publicado, pues me llamó la atención este poema que tiene un corte muy existencialista. Y entonces dije, este poema no se parece a los demás, y es el que yo voy a leer ahora, que se llama Porque sé que sin mí. Porque sé que sin mí tú no eres nada. Apresúrate, vida, a acompañarme, que tengo que ir conmigo hasta la muerte. Como si fuera joven voy con mis instintos en vanguardia. Soy un diseño ciego de este universo que camina sirviéndose del caos. Mi viejo corazón va en bicicleta por las mañanas tibias de este mar que me anima a seguir vivo. Empeñado en dominar el cosmos, formo
parte del orden de la vida que yace arrinconada en los huertos de este planeta bioesférico, de este planeta ubérrimo, lleno de cazadores y de presas. Muchas gracias. Bien, seguidamente Alfonso Ordín, pero por alusiones, bueno, ya que han comentado dónde está ese poema, explícanos cómo, cómo hiciste todo ese trabajo. Bueno, pues todo ese trabajo, yo a Joaquín lo conozco desde que bajó, desde que vino de Las Cellas. Estamos en el mismo barrio, en el mismo colegio, con las mismas batas y jugando a los boletes, siempre. Luego las vidas van separadas y luego nos encontramos en Barcelona. En Barcelona me encontré, obviamente, con Joaquín, con Pedro Oliete, y agradezco muchísimo la venida de Concha. Y voy a decir una cosa, lo que ha dicho perdona que te diga, el rollo la coma, que así lo decíamos, actor, el que haya visto la película La Trastienda, otras obras de teatro, ese premio que se lo dio la Caja de Soria, un día en Barcelona dijo, me han premiado esto. Era una bandejita, ¿no? Nada más, pero era el primer premio que él tenía. Y nos fuimos a una cantina oscura del barrio gótico con Joaquín Oliete, con Pedro Oliete, los tres. Pedimos vino a la señora María, la jarra de vino correspondientes, y en un exceso Joaquín dijo, tráenos 4 sardinas de las tuyas. Y nos lo comimos en aquella cantina que fuimos más de una vez y más de 2 veces. Y en cuanto a lo... me puso en un brete Katy, a la que sabe que la quiero mucho y la que sabe que quería mucho a Joaquín. Hemos estado con gente, con Joaquín, como, permíteme que te lo diga también, como Toñé, como Paco Lacao, que también ha venido, como otra serie de gente que está por aquí, que todos venimos del mismo árbol o de las mismas raíces, de la misma educación, de las mismas formas, ya no solo de los escolapios, sino de los padres. Entonces, Katy me dijo, poco antes de la pandemia, obviamente no lo sabíamos que iba a ocurrir aquello, tengo todo esto, Foncho. Hay una serie de amigos que me llaman Foncho. No sé qué hacer. Y yo le digo, bueno, pues déjamelos. Cuando hay un genio, el desorden es, bueno, aquello había post-it, había hojas, había repetidos. Yo trabajaba con una lupa. Cuando empezó la pandemia, escuchaba las noticias y cada vez había más muertos. Yo me encerraba más y vivía con Joaquín, y cada vez que son elegidos por mí, posiblemente gente que los conoce, Carlos, otra serie de gente, Domingo, a lo mejor hubieran escogido a otros. Yo he escogido los que veía a Joaquín. A los que veía a Joaquín son los que he puesto. Porque os digo que salen más de 5 poemarios como este. Como de todo lo que tiene Joaquín, más de 5 poemarios. Y yo, aquello... creo que lo digo en el principio del libro, solo se hablaba de muerte y a mí me estaba dando vida Joaquín. De vez en cuando venía Pedro por al lado. Y por cierto, yo iba leyendo y yo decía, hoy no lo sé, había muchos que al pie Pedro ponía una nota, te estás repitiendo, vuelves a hacer esto. Una vez me pongo a leer uno y es que no entendía nada, no es que no entendiera la letra, es que era rarísimo. Digo, estos poetas son la leche, no, es que deben querer decir algo, pero yo no entiendo.
y veo la nota abajo de Pedro, que dice, leer solo cuando se esté borracho. Porque yo no sé, tú Toñé, que has estado con él un año, me parece recordar, ¿no, Antonio? Un año, pues ya conocerías a Joaquín. Y... En el traslado de Barcelona a Bastos se salieron muchísimos poemas. Yo tengo algunos, muchos inéditos. Bueno, pues yo... Además no son los originales, porque yo me los copiaba. Porque sabía que Joaquín se iba a perder. Sí. Sí. El de la Navidad es muy bueno, es muy majo, lo del abuelo, está muy bien, pero hay un montón de Navidad. Pero ese es el que premiaron precisamente, el de la Navidad, el del abeto triste con el anciano tumbado allí. Bueno, la cuestión es que alguien me ayudó, alguien que no quiere salir, pero que me ayudó muchísimo. Quieren seguir anónimas, pero me ayudaron mucho, porque yo por la edad no podía salir a la calle y tampoco sé comprar. Salía mi mujer a comprar y yo encerrado. Pero yo esto lo transmitía a otras personas que corregían, miraban, y luego esto se pasó a capitanes y de allí salió un libro para mí chulísimo. Katy tenía unas ganas locas de publicar porque Joaquín lo había dicho muchas veces que quería publicar. Tenía la suerte yo que tenía un miedo cerval de poder elegir bien, pero había 27 poemas elegidos por él, que eran los que mejor entendía porque iban con Severino, iban a ir a recitar a Costean, creo. Y entonces aquello estaba muy bien escrito y lo entendía y digo, bueno, pues mira, como yo he trabajado en un banco, digo, esto es la garantía, ¿me entiendes? Y así fue como se generó el libro. Hubo Julián que nos ayudó, otra gente que nos ayudó, y es cuando salió ese libro que yo le llamo doméstico, y ahora me entero que el libro doméstico también es de otra manera. Yo para mí era doméstico, soy lego en estas cosas, porque era para la familia. Pero luego viene aquí el señor que no tiene huerto, que es Juan Carlos, y como no tiene huerto, está todo el día dándole caña a todo. Nos está llevando a todos por delante. Yo estaba caído porque también, igual que Antonio Abarca, también he sufrido, no vamos a hablar aquí de enfermedades, pero lo hemos pasado mal. Y conocer a Juan Carlos, también en el tiempo que lo conocí, ver a Juan Carlos cómo tiraba para adelante, eso me animó a mí también, me animó muchísimo. Le daré muchísimas gracias, me hace así. Pero es que es verdad, yo le temo, pero además se lo agradezco todo, porque me ayuda muchísimo. Entonces esto es el nacimiento. A partir de ahí el libro ya estaba hecho, luego los entendidos empezaron a mirar, pues sí, pues no, pues fue aquel mismo libro, el primer libro, el que salió es este, enriquecido con todos los escritos de todos vosotros, de toda la gente, y yo para mí es un objetivo cumplido, y si tengo que leer un poema, y como hay aquí gente que lo conoció muy bien, para mí Pedro Liete fue una persona muy importante para Joaquín. Joaquín fue una persona muy importante para Pedro, y para los que conocimos a los dos fueron dos personas importantes. Entonces tiene 4 o 5 poemas dedicados a Pedro. He escogido uno, seguro que no es el mejor, pero lo que sí que sé que este poema debe llevar 2 años antes de que Joaquín se fuera, posiblemente fue el último, porque Joaquín, preparando el poemario y creyendo que yo tengo la memoria de elefante, me iba preguntando cuando él estaba creando otros poemas que salen en el libro, oye Foncho, ¿qué autobús pasaba por la Plaza Universidad cuando vi a Pinferrer, que estaba tumbado en un banco y tal? Yo lo veía que estaba trabajando, y al poco tiempo yo creo que debe llevar
2 años o así, antes de que falleciera. Sí, pues me acuerdo de aquella llamada. Era la llamada que me hizo y eso. Bueno, y si queréis lo leo. Lo leo. Yo no voy a ser como el rollo La Coma, que nos ha llevado al texto. Vamos a ver, se titula Para un amigo, a Pedro. Ahora que hace algunos años que descansas entre las piedras de mi propio olvido, déjame que te escriba con el alma estos versos de amigo y llenar de otro aroma en mi vacío. He elegido tan solo recordarte para aliviar mi pena, porque sigues tan asentado en mis paisajes que cada día llegan a mis ojos las luces que titilan en tu indeleble hueco. Sé bien que no puedes escucharme, pero quiero decirte al tiempo que es testigo, a Concha y a todos los amigos que sembraste, que es aún tan caliente el recuerdo que sigue haciendo el daño de un cuchillo. Hace no mucho entré en el Palau a recordarte, a ti y a aquel histórico concierto de David Brubeck, muerto, que disfrutamos juntos ahora hace medio siglo. Gracias, Alfonso. Continuamos con la lectura. El siguiente poema que va a leer Soloto se titula Habas. Sabéis que Joaquín, hablando de huertos, era un especialista en poesía del huerto. Y entonces, bueno, este poema, esta forma de entender la vida, yo creo que se trasluce muy bien a lo largo de todo el libro. Hay metáforas, hay expresiones que tienen mucho que ver con lo que es el paisaje, con lo que son los territorios, con lo que son las patrias, que es un poco el elemento esencial de este Barbitania. Hablando con María Ángeles Naval me comentaba un día que le parecía un tema fundamental. Y con respecto a los territorios y a los paisajes, creo que el libro de Joaquín tiene algo, una especie de, no sé si llamarlo, aunque sea un tópico, una magia. Comentábamos con Severino el otro día que no sabemos qué pasa con... nos recordaba, yo me voy a atrever a decirlo, ¿no? Nos recordaba a lo que nos pasa en la tripa cuando oímos Cantejondo, ¿no? Que hay una cosa que no sabemos qué pasa ahí, que nos está tirando. Bueno, pues hay una cosa en los poemas que yo creo que lo hacen ser muy de la tierra. Sol, cuando quieras, gracias. Vale. Bueno, he elegido este poema que se titula Habas, sobre todo, igual me emociono como tú, Katy, porque todos los años Joaquín se acordaba de mí y me regalaba una bolsa de habas, porque las habas no le gusta a todo el mundo, pero a mí sí. Y hasta el último año el pobre, cuando ya estaba en el hospital, se acordó de las habas. Así que va por ti, Joaquín, habas. Han pasado los primeros calores de junio. He arrancado las habas y en febrero las sembraré de nuevo. Soy hortelano, soy la mano del tiempo, el encargado de recoger el sol en las cosechas y de llenar los huertos de semillas. Soy hortelano de mirar al cielo, el fiel guardián de los vegetales domésticos. Las habas saben a penumbra de convento viejo y a rumbre delicada. Las cogí de una en una, eran todas distintas, pero las he olvidado, porque mis ojos no recuerdan la belleza del huerto. Son la mirada olvidada del tiempo. Bueno, Severino Pallaruelo nos va a contar, no sé si a recitar, pero por lo menos la idea de contar es muy importante. ¿Ocaso, Severino? Gracias. Buenas tardes. Ocaso. Muchas tardes salimos de paseo por las calles tranquilas de esta ciudad pequeña y en el crepúsculo se encienden las farolas. Entre los árboles
los pájaros anuncian el ocaso en estridente coro, y una brisa de seda nos acaricia el rostro. En mi obligada deriva hacia la ausencia, advierto que nada se ha movido y apago los silencios que van tomando cuerpo. En un portal se escucha el llanto que precede al sueño de algún niño. La eternidad se palpa en estos rutinarios paseos vespertinos. Y entonces tomo siempre tu mano para adquirir certeza. Estamos, digo. Gracias, Severino. Nos comunicó hace unos días Lolo San Pedro que no podía estar, lo impiden, bueno, no puede venir porque tenía trabajo esta tarde, entonces hizo el esfuerzo, han hecho el esfuerzo con sus compañeros de la Escuela de Artes donde imparte clases Lolo, y no podemos contar personalmente, pero por lo menos sí tenemos la grabación y eso nos va a permitir oír este poema que Lolo me contaba que en los últimos años le había servido sobre todo a ella y a su hija para adquirir fuerza por una situación personal que estaba siendo bastante complicada. Entonces es como una especie de, para ella es como una especie de, no sé si un talismán o algo que me decía, dice, diles cuando oigáis el poema que es un poema que a mí me trae mucha suerte, me ha traído mucha suerte y espero que os la traiga a vosotros también. Emilio, cuando quieras, por favor. Viejos amigos, hay que decir con la arrogante impiedad de los enigmas que los amigos son siempre amigos y van siempre contigo porque habitan ese oscuro anaquel de la memoria en que vives tú mismo. Son los antagonistas del vacío que precedió y que seguirá a la vida, que en cualquier caso alivian el horizonte incierto de los miedos, que inundan de verdad los abundantes tiempos engañosos. Tal vez por eso es bueno frecuentarlos, prolongar la ternura de los momentos nuevos, catalizar la química que alarga el dulce transcurso de las noches con los viejos amigos. Los viejos amigos, hay que decir con la... Pensé que a Ramón se le ocurriría, era Ramón Salanova, se le ocurriría la idea de firmarlo para que lo tuviéramos todos como recuerdo de la cena del otro día. De haberlo sabido, me hubiera esperado más. Perdona un momento, te vamos a pasar el micrófono y de esa forma puedes leerlo. ¿Te aguanto si quieres el micrófono? Sí, ¿no? En relación con este poema me mandó una carta dirigida a Susi y a mí, dice: queridos Antonio y Susi, cuando hice esta suerte de poema nunca pensé que a Ramón, se refiere a Ramón Salanova, se le ocurriría la idea de firmarlo para que lo tuvierais todos, lo tuviéramos todos, como recuerdo de la cena del otro día, esa cena a la que me he referido antes. De haberlo sabido me hubiera esmerado más. Un abrazo de parte de todos, Joaquín. Y el poema está firmado por todos. Nosotros asistimos a esa cena. Qué joya tienes, qué joya. Gracias. Te dejo. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bien, como sabéis, casi todos, o si no lo sabéis, pues os lo recordamos, lo comentamos. La mueca del pícaro fue una idea de Joaquín que se convirtió en un premio de relatos sobre el que ahora nos va a hablar Antonio Lachós. Antonio, por favor.
pasas y nos cuentas. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, a diferencia de Juan Carlos, sí que tengo huerto. Malo, pero tengo huerto, ya que ahora se habla tanto de huertos. Bueno, estoy aquí en sustitución de la presidenta del nuestro jurado, que es Lolo San Pedro y que no ha podido asistir. Como ha dicho Katy, el premio de humor lo inventó Joaquín y yo creo que es adecuado y justo que lleve su nombre. Y Lolo nos contó que Joaquín instauró dos tradiciones que hemos intentado mantener con la fe de los conversos. Una, que siempre el fallo sucediese en la cadiera, regándolo todo lo posible. Y luego que se leyera el relato ganador, porque bueno, es una página y espero que puedan resistirlo. Lo leeré al final. A veces hay que tener en cuenta que hacer reír es más difícil que hacer llorar. Muchas veces nos falta el contexto. Podemos reírnos con nuestros amigos porque todos identificamos un contexto y eso nos lo hace más comprensible. Pero cuando lees un relato, el contexto lo tienes que construir en tu imaginación. Y eso dificulta ese proceso. Muchos participantes tienden a lo escatológico, lo lúdico sexual o el giro de guión. Es común que caigan en ese tipo de planteamientos. En anteriores ocasiones hemos premiado relatos con un humor más intelectualizado, con mucha esdrújula, mucha subordinada. Este año es un relato, como verán un poco más tarde, mucho más audiovisual. Se puede construir conforme se escucha. En realidad, nuestro jurado tiene un problema, que es el propio jurado. Todos coincidimos que los demás no tienen criterio. Por eso, cuando tenemos que decidir, hay muy pocas triples coincidencias. Parece que vamos a elegir los mismos y muy pocas triples coincidencias, alguna doble y un montón de individuales. Yo intento arropar mis decisiones diciendo que se parece a José Luis Cuerda, Eduardo Mendoza o Elvira Lindo, para darle lustre y algo de brilli a mi decisión, pero siempre me contestan lo mismo, Y seguimos negociando. Muchas veces lo que ocurre es que para llegar a un acuerdo hacen falta cervezas, pero la hora de cierre de la cadiera suele ser nuestra deadline, que dicen los periodistas. Llega un momento que tenemos que elegir, o como dice Eduardo, otro año no nos llamarán. Y siempre terminamos eligiendo un relato. Juan Carlos me contó que un participante le preguntó a él, pues llegó a conocer tu teléfono, que si Joaquín Coll era coetáneo a los hermanos Argensola. Imaginaría un caballero que hablaba en verso y caminaba declamando poesía por las orillas del Vero. Sí que es verdad que nosotros hemos encontrado autores no premiados, vuelvo a decirlo, que nos han cuestionado si habíamos leído todos los relatos, porque si los habíamos leído todos tenían que ser ellos los ganadores. No ha sido así. E incluso una vez hubo un intento de soborno. Nuestras condiciones fueron inasumibles y no se premió. Bueno, pues pese a tanto desacato, alegato y triunvirato, al final siempre encontramos un relato y en este caso el autor es un valenciano que se llama Luis Neira Tobar y a mí me ha hecho gracia porque es un tío muy humilde que no va de nada en su currículum. Dice que cuando llegó la pandemia se dedicó a vivir, algo que a veces nos olvidamos, que es importante y que le gusta el tenis. Yo creo que le gusta más el tenis que la literatura. Pero últimamente está en racha y ha ganado unos cuantos relatos y eso, pues, bueno, yo creo que algún día dirá que para usted fue su trampolín. El relato, se lo voy a leer ya y no les molesto más, se llama Estrechos márgenes de entrega. El plazo terminaba aquella medianoche. Ante el portátil, sin quitarse el pijama de Spiderman, pasó el día tecleando. A las 8 había concluido el documento. Al subirlo a la plataforma, su conexión inalámbrica se quedó sin señal. La única vecina que conocía era la del quinto, justo arriba, y tenía ADSL. Sin cambiarse, grabó un USB, se lo metió en el bolsillo y subió. Por desgracia, la vecina estaba en la costa. Nervioso, decidió entrar en aquel domicilio desde el patio de luces, trepando desde su cocina. Sacó medio cuerpo por la ventana, luego sacó el otro medio y palpó buscando asidero. En esto perdió pie y cayó al vacío. Por fortuna lo detuvo el tendedero. Abajo, la del entresuelo recogía la colada con su hijo. «¡Mira, mamá! ¡Spiderman!», gritó el pequeño. «¿Qué va? Es el friki del cuarto». Entonces se oyó un sonido metálico. El tendedero se rompía. Le dio tiempo a cogerse a la cuerda. Sujeto, a lo Tarzán, impactó con grácil trayectoria contra la ventana de la cocina del tercero. Se escucharon cosas rompiéndose y el interior se llenó de polvo de harina que lo dejó todo blanco. Cojeó hasta el salón. Las vecinas le miraron espantadas. «¡Mamá! ¡Un fantasma!». Él respondió conmocionado. «Tranquila, señoras. Gallina blanca llama a su puerta». Algo chocó contra su cabeza. Era el abuelo, que le había arreado con un bate. «No respira», decía la nieta, y el abuelo. «Pues vamos a probar mi nuevo desfibrilador portátil».
La máquina sacudió tal descarga que hizo que se pusiera de pie de un salto. Plenamente consciente, preguntó: «Soy el de arriba, ¿me dejan su ordenador para que mande algo por la web?». Llamaron al timbre. Era la policía, avisada por la del entresuelo. Le costó explicar qué hacía allí. A las 11 regresó a casa. Consultó el portátil. «Anda, mira, ya ha vuelto internet». Ya está. Qué bueno. Bien, hablando de paisajes, hablando de territorios y hablando de patrias, vamos a ver unas imágenes de 3 paisajes. Son como las patrias del poeta, las patrias de Joaquín. Es un regalo que nos hacen Severino Pallaruelo y David Asensio. Entre ellos dos, como os digo, creo que es más que un regalo. Vamos a ver esas 3 patrias. Esas 3 patrias que están hablando de tres pueblos, de 3 ciudades, y que, insisto de nuevo, que encajan perfectamente en la línea que se plantea en este año en este festival. Emilio, cuando quieras, por favor. Teníamos una lengua aragonesa del somontano que curiosamente en Barbastro nunca se ha hablado. En un ámbito urbano pues imperan las lenguas francas y tal. Me quitaron las 4 palabras de mi primera lengua, de mi verdadera lengua materna. Y eso ha constituido siempre, fíjate, hay gente que no le da importancia porque no ha tenido más lengua. Eso siempre me ha quitado una parte fundamental de mí mismo. Es como si tuviera una deuda con aquella lengua primera que me arrancaron a bofetadas. Te crea, ¿cómo te diría yo? Pues te crea una sensación de tristeza, porque claro, nuestros pueblos han menguado, tenemos una geografía y un mundo que ha desaparecido prácticamente, y que yo reflejo y lo voy a leer en un poemita, en un poemario que tengo, que se llama Cuaderno de un poeta viejo, y que se llama La casa muerta, y es mi casa de Las Cellas, que si la miras por fuera la ves perfecta, inmaculada, es un caserón de casi 300 metros de planta. Se titula La casa muerta. Detenido su aliento en el zaguán oscuro, la puerta está cerrada, la casa no respira. En un rincón del patio descansan las azadas y en la cocina el cierzo hace sonar la chimenea, que aún escuchan erguidos 2 pucheros de barro. La tinaja sin agua y el cazo de la sopa se disputan en el suelo con 2 trozos de yeso. Cuando el sol indiscreto alumbre las paredes de la sala y aniden los vencejos en la alcoba, nadie habrá hecho el amor en esta casa ni llorado sus muertos. Cuando cualquier primavera impetuosa derribe la fachada y el tejado, las ruinas del solar se llenarán de ortigas, un poco más y yo no habré nacido. Bueno, pues ese es mi origen. El eje central de mi vida es lo que pude aprender en aquella ciudad, lo que aprendí de hecho. Allí es donde tuve contacto pues, con el arte, sobre todo con la poesía. Tuve contacto con mucha gente. Tuve contacto con algunos amigos que marcarían luego pues, parte de mi vida. Y la verdad es que me enamoré de Barcelona. Me acuerdo del impacto que me causó, por ejemplo, la poesía de Salvador Espriu, y en general la poesía catalana me llegó muy hondo. Y empecé a ver bajo prismas distintos de los que se puede ver en tu zona natal. Así me topé yo con Barcelona en aquellos años.
recuerdo que me causó un impacto bestial la editorial El Bardo, de Pepe Balló, de la que fui fiel. Siempre me daba mucha vergüenza publicar en aquellos años, que era un adolescente. Descubrir la poesía para mí fue pues descubrir otro mundo, descubrir algo que me ha permitido vivir, enriquecerme. Vamos, leo de todo, pero la poesía es que la vivo, la disfruto. Y ahora voy a leer otro poema que hace referencia a esa Barcelona que conocí, se llama Barcelona 2017, en el que hago referencia a un poema de Pedro Gil Ferrer. Entonces, y no se llamaba Pere todavía, en el Bardo firmaba como Pedro Gil Ferrer, con un libro que se llama Arde el Mar. Esto es la neumonía. Que para mí fue un libro que me facilitó empezar a caminar por otros mundos distintos. Esta es la primera visión de marzo, que es lo que encabeza mi poema, este poema de Pedro Gil Ferrer. Atención. Bajo el viento de marzo, la plaza en trance vibra como un tambor de piedra. Mar o libro de horas, se trata de ordenar estos datos dispersos. Ordenar estos datos es tal vez poesía. Y con este poema introduzco yo otro que se llama Barcelona 2017 y que viene a ser una síntesis de todo eso que te he contado. Ciudad, que vas conmigo después de tantos años, en la que nunca he puesto memoria de otras calles, ni olvidado los versos que aprendí de tus labios. Ciudad que me enseñaste a vivir en este sur que vivo, alejado del norte, a salvo de sus vientos. 50 años después, todo es ausencial. Hoy, ahora mismo, el contraluz de agosto deslumbrador me oculta el rostro de la gente que amé entonces. El de Pedro, mi amigo, a quien llevó la muerte hace 10 años, el de Pablo Neruda, a quien pocos años después mató un tirano, el de Gabriel Celaya, que un mal día se quedó dormido igual que un niño, y el de cientos de ellos que no encuentro y que dejaron la ciudad vacía. Pero esta tarde mismo, mirando en las viejas librerías, he encontrado Arde el Mar, de editorial El Bardo, y he recobrado a Pedro Gil Ferrer, tumbado sobre un banco, adolescente, desafiando al mundo en gabardina, tocado con un sombrero de bombín en la parada del 78 de Plaza de Universidad. Y la memoria ha llegado a mis ojos como la ausencia de la ciudad que amé en aquellos años. Éramos jóvenes, no habíamos nacido. Yo me tengo que explicar el mundo. No podría vivir sin saber. Pero claro, yo tengo mi cosmos, mi microcosmos, y necesito una traducción. Ese orden que dice Pere Gil Ferrer, la poesía es ordenar, pues es un poquitín lo que hago, ¿no? Es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con Barbastro, que llevo tantos años? Pues no será que la llevo pegada y que eso me impide caminar y me impide desde... Pero por otro lado es una gran verdad lo que dice Cavafis. Lo que dice Cavafis es que no te podrás deshacer nunca de tu ciudad. Contradicciones con Barbastro. Las contradicciones, bueno, vivir en una pequeña ciudad es enriquecedor y a la vez es demoledor. Es decir, que si no te vas a refrescar, un día pues puedes acabar machacado. Y eso lo plasmo en este poema, que la ciudad que me costó la vida, que está introducido por está encabezado por un poema de Constantin Cavafis, que creo que se titula La ciudad, y que dice: la ciudad irá siempre contigo. En sus calles pasearás y en los mismos barrios envejecerás. La vida que perdiste aquí, en todo el universo la has perdido. Y yo digo, ahora que mis ojos conocen los peligros y no se fatigan mis sandalias de tanto volver sobre sus pasos,
Ahora que la vejez me obliga a caminar despacio y me gusta disfrutar del color de la tarde, quiero escuchar andando bajo los frescos porches del mercado las campanas del reloj de mi abuelo. Disfrutar libremente del tiempo que me queda, entregarme al viento cuando escuche sus pasos y no responder a nadie de mis actos, pues tampoco fue libre mi albedrío. Hoy, desde el cerro de esta vejez forzosa, solo deseo librarme de la ciudad que arrastro, donde escasea ya todo lo que fue mío. Abandonar para siempre la sombra de esta ciudad que me impide ser viejo. Permítelo, Cavafis, permítemelo, amigo. Para mí ese poema es hurgar en una investigación, es decir, ¿qué le puede pasar a uno que no tenga ciudad, que no recuerde las calles, que no haya escuchado el reloj? Bueno, yo creo que es el mejor final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias de verdad y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Emilio, por favor, ¿nos puedes conectar de nuevo la música para que nos quedemos con esta música que nos gustaba tanto, ese bucle de la Veinerie? Vale, muchas gracias. ¿Te ha gustado?